A ver, si no sabes quién es Oppenheimer, te cuento brevemente. Fue el físico teórico que lideró el proyecto Manhattan, el cual desarrolló la primera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Pero si lo que quieres es contar a todo el mundo 10 curiosidades suyas que no conocían, quédate que comenzamos a dibujar. Julius Robert Oppenheimer, nacido en Nueva York en 1904, era un niño atípico para sus tiempos. Sus padres fueron Julius Seligman Oppenheimer, un inmigrante alemán y exitoso importador de textiles, y Ella, una pintora. Oppenheimer creció en un hogar judío no observante, donde la educación y el aprendizaje eran más valorados que la religión. A pesar de las dificultades que enfrentó su padre, Oppenheimer tuvo la oportunidad de crecer en un ambiente de prosperidad y cultura, rodeado de una impresionante colección de arte que incluía obras de Picasso y Van Gogh. Sin embargo, fue la ciencia, no el arte, lo que encendió la chispa de Oppenheimer. Aunque inicialmente se interesó por la química, su pasión por la física se desarrolló durante sus años de estudios en Harvard, Cambridge y la Universidad de Göttingen. Su talento innato para la física lo llevó a hacer contribuciones significativas al campo. La historia de Oppenheimer es un testimonio del poder de la educación y la determinación para superar los obstáculos y hacer una diferencia en el mundo. En la década de los 20, un joven Oppenheimer, apasionado en este momento por la química, primero se graduó con honores en Harvard. Pero su sed de conocimiento no se detuvo ahí. Se embarcó en un viaje transatlántico hacia el corazón de la física europea, estudiando en la Universidad de Cambridge y luego en la Universidad de Göttingen, donde obtuvo su doctorado en 1927. Göttingen era un hervidero de ideas revolucionarias y un epicentro de la física teórica, y Oppenheimer se sumergió en ella. Aquí, entre los grandes pensadores de su tiempo, como Werner Heisenberg y Enrico Fermi, comenzó a forjar su propio camino. Oppenheimer no era solo un estudiante, era un visionario. En 1930 predijo la existencia del positrón, una partícula que no se descubriría oficialmente hasta 2 años después. También desarrolló la aproximación de Born-Oppenheimer, un concepto crucial en la química cuántica. Este periodo formativo en la vida de Oppenheimer fue más que solo un viaje académico. Fue un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. A través de sus estudios en Europa, Oppenheimer se transformó de un estudiante brillante a un líder intelectual, preparándose para el papel que desempeñaría en la historia mundial. Su historia es un recordatorio de cómo un joven estudiante de química de Harvard se convirtió en un físico teórico de renombre mundial, y cómo ese viaje lo preparó para convertirse en el padre de la bomba atómica. Como mencionamos antes, en 1930, mucho antes que la primera bomba mundial, Oppenheimer había propuesto que existía una partícula llamada positrón. Sin embargo, dudaba de su propia idea porque no estaba seguro si la ecuación de Dirac, que el físico Paul Dirac ya había propuesto en 1928, era correcta. Este positrón resultó ser muy especial. También se le llama antielectrón, y es como un hermano gemelo del electrón, pero con carga positiva en lugar de negativa. La idea de que podría haber tal partícula era realmente nueva y un poco inquietante. La existencia del positrón sugería que podría haber un universo de antimateria, una versión espejo de nuestro universo, hecha de estas antipartículas. Oppenheimer usó algo llamado teoría cuántica para sugerir que el positrón podría existir. En ese momento, la teoría cuántica era una idea fresca y emocionante que intentaba explicar cómo funcionan las partículas muy pequeñas que no siguen las reglas normales de la física. Aunque la idea de Oppenheimer era valiente y un poco polémica, tuvo que esperar 2 años hasta que finalmente se descubrió el positrón en 1932. El científico Carl David Anderson fue quien lo encontró y fue premiado con el Premio Nobel de Física en 1936 por este descubrimiento. Gracias al trabajo de Oppenheimer y al descubrimiento de Anderson, se creó una nueva área en la física llamada física de partículas. Esta rama de la física ha ayudado a hacer muchos descubrimientos importantes sobre cómo funciona el universo, desde la descripción del modelo estándar de partículas hasta la búsqueda de algo llamado materia oscura. Otra teoría interesante en su currículum fue en la década de 1930, cuando se adentró en el campo de la astrofísica. Su interés en esta disciplina, alimentado por su amistad con el físico Richard Tolman, resultó en una serie de trabajos que cambiarían nuestra comprensión del universo. En 1939, Oppenheimer y su estudiante Harlan Snyder publicaron un artículo titulado On Continued Gravitational Contraction. Este trabajo, aunque complejo y abstracto, contenía una predicción revolucionaria, la existencia de los agujeros negros. En aquel entonces, este concepto era tan extraño y desconcertante que incluso la comunidad científica lo recibió con escepticismo.
Oppenheimer y Snyder demostraron que había un límite para la masa de las estrellas más allá del cual no permanecerían estables y sufrirían un colapso gravitacional. Este límite, conocido como el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, fue un descubrimiento crucial que sentó las bases para la teoría moderna de los agujeros negros. Aunque Oppenheimer es más famoso por su trabajo en física nuclear, su contribución a la astrofísica fue igualmente significativa. Su predicción de los agujeros negros, aunque inicialmente muy controvertida, fue finalmente confirmada y es ahora una pieza central en nuestra comprensión del universo. Pero aquí llega su principal contribución. Estamos en 1942, el mundo está en guerra y la ciencia está a punto de cambiar el curso de la historia. El proyecto Manhattan, una operación secreta que se desarrolla en los Estados Unidos, está en marcha. Su objetivo, crear la primera arma nuclear del mundo. El proyecto Manhattan nace de la necesidad y el miedo. La Segunda Guerra Mundial está en su apogeo y hay temores de que Alemania pueda desarrollar su propia bomba atómica. En respuesta, los Estados Unidos, con el apoyo del Reino Unido y Canadá, inician un proyecto de investigación y desarrollo sin precedentes. El proyecto es dirigido por el general Leslie Groves, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, y el físico nuclear Robert Oppenheimer. El proyecto en su punto máximo emplea a casi 130.000 personas y cuesta casi 2.000 millones de dólares, una suma astronómica para la época. El trabajo de investigación y producción se lleva a cabo en más de 30 sitios en los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá. Este proyecto lleva a la creación de dos tipos de bombas atómicas, una bomba de fisión de tipo pistola relativamente simple y una bomba nuclear de tipo implosión más compleja. Pero la creación de estas armas no es tarea fácil. La separación del isótopo de uranio 235 necesario para la bomba resulta ser un desafío monumental. El proyecto Manhattan no solo cambia la cara de la guerra, sino también el curso de la historia y la ciencia. La primera detonación de una bomba nuclear, conocida como la prueba Trinity, tiene lugar el 16 de julio de 1945 en Nuevo México. Este evento marca un hito en la historia de la humanidad, demostrando el poder destructivo de la energía nuclear. Pero el proyecto Manhattan no se detiene ahí. Un mes después de la prueba Trinity, las bombas Little Boy y Fat Man son utilizadas en los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, respectivamente. Estos ataques, que resultan en la muerte y el sufrimiento de cientos de miles de personas, llevan a Japón a rendirse y marcan el fin de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de su éxito en la creación de armas nucleares, el proyecto Manhattan también tiene un lado oscuro. A pesar de la estricta seguridad del proyecto, los espías atómicos soviéticos logran infiltrarse con éxito en el programa. Además, las implicaciones éticas y morales de la creación y uso de armas nucleares siguen siendo un tema de debate hasta el día de hoy. El proyecto Manhattan también sienta las bases para la investigación y producción de armas nucleares en la posguerra y promueve el desarrollo de la red de laboratorios nacionales. En resumen, este proyecto cambia para siempre la forma en la que vemos la energía, la guerra y el mundo en general. Oppenheimer es a menudo referido como el padre de la bomba atómica. Es una figura icónica en la historia de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, después de presenciar el poder destructivo de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, la visión de Oppenheimer cambió drásticamente. Se convirtió en un defensor del control internacional de la energía nuclear, buscando evitar la proliferación nuclear y una posible carrera armamentística con la Unión Soviética. Para promover esta visión, asumió roles de liderazgo en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey, y en el Comité Asesor General de la recién creada Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos. Desde estos puestos de influencia, Oppenheimer trabajó incansablemente para promover el uso pacífico de la energía nuclear y prevenir su mal uso. Su objetivo era evitar que la energía nuclear cayera en las manos equivocadas y desencadenara una carrera armamentística con la Unión Soviética. Su defensa del control internacional de la energía nuclear lo convierte en una figura fascinante y compleja en la historia de la ciencia y la política mundial. Pero toda historia tiene su lado oscuro. A pesar de sus contribuciones significativas a la ciencia y su defensa del control internacional de la energía nuclear, Oppenheimer se encontró en el ojo del huracán en la década de 1950. Su oposición al desarrollo de la bomba de hidrógeno, un arma mucho más poderosa que las bombas atómicas que devastaron las ciudades, lo puso en conflicto con las autoridades estadounidenses. En el clima de la Guerra Fría y el temor rojo, las antiguas asociaciones de Oppenheimer con personas y organizaciones afiliadas al Partido Comunista se convirtieron en un blanco fácil para sus críticos. En 1954, en una audiencia de seguridad muy publicitada, su autorización de seguridad fue revocada.
Este hecho marcó un punto de inflexión en su carrera y reputación, y fue un golpe muy duro para la comunidad científica. La caída de Oppenheimer fue un recordatorio de las tensiones políticas de la época y de cómo la política y la ciencia pueden chocar de manera espectacular. A pesar de la revocación de seguridad, Oppenheimer no se rindió. Continuó dando conferencias, escribiendo y trabajando en física, manteniendo viva su pasión. Su determinación y resiliencia son un testimonio de su amor por la ciencia y su compromiso con la búsqueda de la verdad. En 1963, en un gesto de rehabilitación política, el presidente Kennedy le otorgó el premio Enrico Fermi, un reconocimiento prestigioso en el campo de la energía nuclear. Este gesto fue más que un simple premio, fue un acto de rehabilitación política que reconoció las contribuciones significativas de Oppenheimer a la ciencia y la tecnología. Casi 60 años después de la revocación de seguridad, en 2022 el gobierno de los Estados Unidos anuló su decisión de 1954, afirmando la lealtad de Oppenheimer. Este acto final de redención resalta la complejidad de la vida y la carrera del físico. A pesar de las controversias y los desafíos, su legado como científico y su contribución al desarrollo de la energía nuclear perduran. La historia de Oppenheimer nos enseña que el camino hacia la verdad y el conocimiento puede estar lleno de obstáculos y desafíos, pero también nos muestra que, a pesar de los contratiempos, la pasión por la ciencia y la búsqueda de la verdad pueden llevar a la redención y al reconocimiento. Oppenheimer dejó un legado que trasciende su papel en el desarrollo de las armas nucleares. Falleció el 18 de febrero de 1967, pero su influencia en el mundo de la física y su impacto en la historia mundial no se olvidan. El padre de la bomba atómica es un personaje que simboliza la complejidad moral de la ciencia de la era nuclear. Su caída en desgracia en el 54, cuando fue despojado de su influencia política, refleja la lucha entre los que temían apasionadamente a la Unión Soviética y los que creían que el desarrollo de la bomba de hidrógeno no mejoraría la seguridad occidental. Oppenheimer se convirtió en el blanco de este último grupo, más poderoso en términos políticos. El legado de Oppenheimer es una mezcla de genialidad y tragedia. A pesar de su brillantez, su carácter, marcado por la arrogancia y la insensibilidad, se volvió en su contra. Su historia ha inspirado obras de teatro, óperas y películas, a menudo retratándolo como un Fausto moderno, atrapado en un dilema moral de proporciones épicas. Pero Oppenheimer no veía su historia como una tragedia. En una entrevista rechazó la idea de que se arrepintiera de su papel en la creación de la bomba atómica. Su vida ha sido objeto de numerosas biografías y representaciones. Como científico, Oppenheimer es recordado por su notoriedad y su papel en la fundación de la física teórica moderna en los Estados Unidos. Aunque su atención científica cambiara rápidamente, dejó una huella firme en la ciencia y la política, representando el cambio de las interacciones entre la ciencia y el ejército y el surgimiento de la gran ciencia. Su legado perdura en la forma que entendemos la ciencia, la tecnología y la responsabilidad moral en la era nuclear. Now I am become death, the destroyer of worlds. Y hasta aquí la historia de este físico tan importante y conocido del siglo XX. Coméntanos qué personaje te gustaría ver en los comentarios. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a like para seguir descubriendo a grandes personalidades juntos, ya que de historias va la cosa.